Bien, buenas tardes. Por favor, registren sus apellidos paternos, maternos y nombres en el chat para la lista de hoy. Vamos a continuar sobre la temática que habíamos tocado la anterior semana y que es las normas de desarrollo para las instalaciones turísticas. En este caso, vamos a ver de que hay ciertas características que nosotros las denominamos consideraciones sobre diseño arquitectónico. Un elemento son las directrices para los hoteles y cualquier otro tipo de instalaciones que sí, evidentemente, deben ser flexibles las normas para las urbanizaciones turísticas. Hay que dar mayor creatividad a los diseñadores. Es decir, que la creatividad es fundamental para, en cierto momento, poder establecer qué diseños se van a tener que aplicar para la construcción de hoteles, restaurantes, centros de interpretación, etcétera. Toda la parte de instalaciones. Pero, a pesar de eso, hay ciertas directrices que no pueden dejarse de lado. Y podemos ver, por ejemplo, en este caso, los estilos y motivos locales. Es decir, en primera instancia, se tienen que identificar los estilos arquitectónicos locales. ¿Cómo logramos hacer esto? Es lo que llamamos nosotros también hacer un análisis histórico de quienes habitaron en el lugar en periodos pasados, es decir, qué culturas, qué civilizaciones, qué culturas, qué tipo de asentamientos humanos hubieron en los sectores, qué características tenían su infraestructura, es decir, sus viviendas, con qué materiales se trabajaban esas instalaciones, y también viendo en el momento, ¿no? Y lo que se busca en este caso es esos diseños arquitectónicos locales o tradicionales, tenerles que dar un valor agregado. Es decir, de que no se puede romper con el entorno, como veíamos en las anteriores imágenes, la anterior semana, no se pueden, es decir, romper el entorno del medio ambiente en relación a las construcciones, que en este caso pasarían a ser las instalaciones. Hay que buscar fundamentalmente y hacer un rescate cultural de la arquitectura tradicional, ¿no? Por ejemplo, si el destino turístico sería en alguna comunidad del altiplano boliviano, entonces nosotros sabemos que por tradición, desde la época de los uros y de los chipayas, ¿no?, las edificaciones eran circulares. Entonces, tal vez había que hacer, si se va a hacer la parte de hospedaje, trabajarla toda en barro, adobes, barro, cimiento y sobrecimiento, lógicamente, con piedra y cemento, para ver también la durabilidad que puedan tener las instalaciones. Y, lógicamente, trabajar el resto de la construcción con adobe, utilizar madera en lo posible, o utilizar tal vez piedras, si en el sector habían canteras de piedra, para los dinteles, por ejemplo, utilizar piedra, y utilizar la madera para el techo de 2 caídas de agua, que tal vez lo tradicional en épocas antiguas del lugar era la utilización de la paja como cubierta de techo. Pero tal vez hoy en día es muy costoso aquello y tiene una
un tiempo de vida útil muy corta. Entonces, sí, lo que se puede utilizar es teja Duralit, teja de fibrocemento, etcétera, y se puede camuflar poniendo encima, es decir, un acompañamiento, después de poner la teja, forrar con paja para que a la vista no rompa ese entorno y realmente, es decir, parezca que fuese de paja, ¿no? Entonces, ahí está justamente cuando decíamos la creatividad de los arquitectos, ¿no? Por eso decimos que todas las edificaciones turísticas deben concordar con el medio ambiente. Es decir, y el medio ambiente no solamente es lo natural, el medio ambiente es todo lo que rodea, seres con vida, seres sin vida, bióticos y abióticos, todo lo que rodea al individuo. Entonces, cuando hablamos también, en este caso, de medio ambiente, todo lo que hay en el ambiente, puede ser el ambiente cultural, el ambiente social, el ambiente arquitectónico, el ambiente natural, el ambiente paisajístico, etc. Otro elemento fundamental dentro de estas directrices es la línea de tejados, es decir, el diseño del tejado. Puede ser un tejado plano, como es el caso, por ejemplo, de todas aquellas construcciones de las culturas toltecas, cholchecas, mexicanas en México. Es decir, gran parte de estas culturas no utilizaban el techo de 2 caídas de agua, sino eran planos, pero tenían sus, en este caso, sus canales, sus ductos, que les permitían que en la época de lluvias puedan drenar por esos ductos externos, ¿no? Como canaletas, cosas así. Ya en esas épocas, en esas culturas, tenían aquellas caracterizaciones de los techos totalmente planos. O pueden ser en una sola pendiente, es decir, en techo de una sola agua. O puede ser escalonados, es decir, hay que ver esa línea de tejado que es fundamental. Lo que decíamos hace rato, los materiales locales de construcción. Utilizar en lo posible materiales de construcción propios del lugar. Eso nos va a permitir mantener los estilos arquitectónicos del lugar. La madera, el ladrillo, la piedra, el adobe. Y la utilización de estos materiales pueden ser más baratos. Y lógicamente pueden generar también empleo indirecto porque la mano de obra va a salir de los propios comunarios. ¿Alguna pregunta? Andrés. Andrés, ¿me está escuchando? Sí, le escucho, licenciado. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. ¿Está claro? Al parecer sí está claro. Perfecto. Daine, ¿qué dice usted? Todo está bien, dice, le hemos entendido. Ya, perfecto. Entonces está todo claro, no hay dudas. Pero no debemos olvidar que en algunos casos, y aquí hay una variable que nosotros tenemos que cruzarla, y es el tiempo de vida útil que tienen las instalaciones. Muchas veces los costos, y creo que alguna vez en el anterior semestre habíamos tocado este tema, los costos pueden, es decir, incrementarse grandemente. Ponemos un ejemplo. Si en el sector se van a construir las instalaciones en un bosque hiperhúmedo, donde existe bastante madera, porque son bosques, es decir, secundarios tal vez, hay bastante madera, y en ese caso, tenemos que ver en los costos de inversión en los materiales locales. Por ejemplo, si la cubierta del techo de las edificaciones va a ser de jatata, el costo de la jatata por metro cuadrado significa 4 veces más que el metro cuadrado de teja Duralit,
de placa Duralit. Pero Entonces, también dura más. claro, ahí está justamente, Andrés, ¿no? Lo que decimos. Es decir, lo que ustedes han llevado en costos, ¿no? Es tiempo, vida útil de los fungibles, ¿no ven? Entonces, en este caso vemos de que la jatata como cubierta puede durar hasta 10 años en un clima como es el caso del Chapare, que es un clima hiperhúmedo, precipitaciones pluviales altas, evotranspiración abundante, etc. Eso hace que haya muchos hongos. Entonces, a pesar de que se hace mantenimiento, la jatata se le da una vida útil de 10 años a ese techo. En cambio, si le ponemos placas Duralit, tejas Duralit, seguramente que nos puede durar hasta 20 años, haciendo también el mantenimiento. Pero ¿cómo logramos mantener el entorno? Entonces, perfectamente se puede cubrir las tejas de Duralit, ¿no? Con hojas de palma, es decir, de palmeras. De tal manera que se puede hacer un entramado para que visualmente uno piense de que realmente el techo, la cubierta, es de hojas de palma. Y lo mismo decíamos que hoy en día inclusive hay productos químicos. Sabemos que una de las maderas más duras para poder hacer esto, las construcciones en climas húmedos e hiperhúmedos, es la madera negra, ¿no? El palo santo, que tiene mayor tiempo de duración. Pero en algunos casos seguramente que esa duración puede ser otros 10, 12 años. Entonces, en este caso, el costo de depreciación, tenemos que tomar en cuenta también cuando hacemos la parte del proyecto, en la inversión, ver la depreciación. En 15 años ese hotel ya no se va a caer, porque todas las maderas se van a podrir y le va a entrar hongos. Tal vez podamos hacer con esta estructura de hormigón armado, decíamos, ¿no? Sí, pero podemos camuflar y tal vez podamos forrar ese hormigón armado, forrar con madera, como parquet, de madera forrar. Entonces estamos dando una armonía al entorno paisajístico en relación a las instalaciones, pero le estamos dando mayor vida útil desde el punto de vista del presupuesto. La relación medio ambiente. El diseño de los edificios debe guardar una relación con el medio ambiente, zonas tropicales, ambientes amplios y abiertos, zonas frías, ambientes cerrados. Y ahí tenemos, por ejemplo, estas dos características. Lo que sucede en las construcciones del altiplano. Las ventanas son pequeñas, los ambientes son chicos, justamente para mantener el calor. En cambio, en el oriente boliviano, los techos son altos, áreas bastante ventiladas, bastantes corredores. Entonces, tiene que haber una relación y una armonía con el medio ambiente. En estas imágenes podemos observar, por ejemplo, en la primera imagen, ¿ven el mouse? Andrés, Taine. Sí, sí, no. Sí, no. Sí, ahora sí. Sí, ¿no ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfectamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, toda la construcción está en piedra, porque seguramente las construcciones, esta es una construcción que puede ser una imitación o una adaptación, pero el material más usado era la piedra. Entonces, todas las murallas, aquí, la construcción de los muros es en piedra. El piso también es en piedra labrada. Y la utilización acá, en la parte como se utilizaba en la época colonial, es decir, el pan de oro. Todo este es el pan de oro. Y ese pan de oro, es decir, puede tener como fondo yeso o puede tener como fondo madera. Pero en estas instalaciones, es decir, hay una caracterización total y la utilización de la madera y aquí la utilización del fierro forjado. En esta otra imagen, por ejemplo, vemos también la utilización de piedra en toda la estructura. En la parte de los ventanales, madera. Acá en la parte del dintel es una sola piedra. Aquí en cambio son 1, 2, 3 piedras.
hay una que es mucho más grande que las otras dos, la del centro. Inclusive hasta la parte del mobiliario. Es decir, esto es en mimbre. Todos los muebles están trabajados en mimbre tejido. El piso es de ladrillo. Entonces, hay una armonía total. En el caso este, por ejemplo, aquí vemos que puede que la construcción acá esté como hormigón, pero está recubierta de ¿Totora? Totoras, ¿no ve, Andrés? Sí. Sí, estos son totorales, entonces estos son totoras. Entonces, todo se ha recubierto con totora. Aquí está el tejido y aquí ven la línea. Lo mismo en el techo. Es decir, el sobretecho aquí vemos que es madera y aquí también es totora y seguramente que afuera debe ser calamina de placa Duralit, de fibrocemento, o puede que sea de paja. ¿Cómo mantienen aquí las características de lo autóctono, ¿no? Es decir, los almohadones que son de aguayo. La frazada, que es un fullo. Fullo es, ¿no? Uyu. Fullo, exacto. ¿No? Entonces, mantiene toda la armonía, esto es en el Perú, de las características que tiene el entorno. Y aquí en esta otra imagen podemos ver la playa, ¿no? Y este tipo de palma, donde van, estos son quitasoles, porque aquí las vemos, las verdes son las poltronas, al fondo la playa, y aquí tenemos las palmeras. Es decir, no rompe el entorno arquitectónico. Cuando decíamos las características de la cubierta de los techos, por ejemplo, esta es una cubierta en dos caídas de agua, aquí tienen una caída, aquí tienen otra caída, y aquí al centro tiene una canaleta. Pero todo está en teja colonial. Esta es teja colonial, porque aquí hay una teja, aquí adentro hay otra teja, y aquí se cubre otra teja, abraza otra teja. Entonces, en la colonia se utilizaba este tipo de tejas. Entonces, eso denota de que el sector debe ser muy conservador, puede ser en el caso de la ciudad de Sucre, por ejemplo, el casco histórico de Sucre, ¿no? Todas son con tejas coloniales. Acá tienen otro tipo de cubierta, que esta es piedra laja pulida. Claro que hoy en día ya la trabajan a máquina, ¿no? Pero es piedra. Piedra sobre piedra puesta. Inclusive para la bajante del agua. Acá, en la imagen a la mano izquierda de abajo, de su pantalla, podemos ver la utilización de la madera verde acá, ¿no? La utilización de la madera también en la cubierta de la instalación y la lámina que se cubre exteriormente. Y aquí tenemos un tejado metálico, pero que está pintado de color como si fuese teja. En estas otras imágenes podemos ver cómo se hace la labor de los ladrillos. Es decir, los ladrillos son trabajados de tierra, de barro, de cerámica, entran a los moldes y de los moldes tienen que entrar a los hornos. Entonces, aquí tenemos una fábrica, estos son, por ejemplo, de hoyos, de 18 hoyos debe ser, pero es un trabajo artesanal. Y también seguramente que hay el trabajo ya mucho más industrial en las empresas de cerámicas. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, estos ladrillos son de 2, 4, 6, 8, 10, de 12 huecos, pero son ladrillos cocidos, ¿no? Es decir, trabajados en arcilla.
Y aquí tenemos los adobes, que estos son totalmente rústicos, porque estos adobes, inclusive, no sé en esta foto, se tiene el molde, que es como un cernidor de madera, donde se pone el barro, se hace dormir 3, 4 días con paja, se pisa bien la tierra con agua, se hace el barro, se le pone bastante paja, se deja que madure y luego se pone en el molde, se apisona bien, apisona con los pies, se levanta el molde y se deja secando los adobes, como estos. Una vez que están secos, se tiene que dar la vuelta para que sequen los 4 lados. Entonces son adobes. Acá, por ejemplo, tenemos la utilización de la madera. Y esto es en México, en el sector de Tasco. Porque hay mucho algarrobo, hay mucha madera, entonces se aprovecha bastante las puertas, las ventanas, es decir, todo es madera. Los marcos, inclusive hasta los mismos muebles de los hoteles, en varios de los hoteles, son con estos estilos, con este tipo de talla en la madera. Entonces, lógicamente, que guardan las características del entorno del sector. Aquí podemos ver una infraestructura totalmente moderna, pero si observamos, es una laguna hundida. Es decir, la laguna la tenemos acá. Y adosada tenemos las instalaciones. A pesar de que es una estructura que debe tener 10 pisos, mantiene una armonía total. Y eso que es un estilo minimalista, la construcción. Pero tiene y mantiene esa característica con el entorno ambiental natural. Porque toda la cubierta ha pasado a ser hierro. Ahora, no sabemos si este es un césped natural o es un pasto artificial. Pero, como aquí con la parte que es natural, es decir, se puede, inclusive con las estructuras de metal y de cristal, ¿no? Se puede mantener una armonía total. Aquí son 2 piscinas y aquí está la parte de la laguna. Entonces, si visualmente vemos, es decir, no ha roto el entorno. Y eso que es un modernismo total. Pero ahí está justamente la creatividad que tenga que tener el diseñador. En esta otra imagen podemos ver de que la alberca, la piscina, es totalmente rudimentaria y tiene inclusive un tobogán de agua, pero se camufla con el resto de la vegetación. Las instalaciones aquí, que pareciese que fuesen de madera, pero son de hormigón, solamente que tiene bastante musgo. Le han de poner el químico para que aparezca todo el musgo. Acá. Ahora, acá tenemos en la mano izquierda las mismas características, pero esto mantiene el entorno, mantiene en su originalidad la construcción, que son la construcción de ladrillos, a pesar de que incorpora acá la parte de vidrio, pero en sus orígenes las construcciones de esos pueblos antiguos eran circulares. Aquí solamente están muchísimo más modernas, ¿no? Con mayor tecnología, pero inclusive hasta vemos aquí las gradas para subir son de madera. Entonces no rompe el entorno ni nada. Y esta ya la vimos. ¿Preguntas? No, Daniel, ¿qué dice? no, Lice, no hay ninguna pregunta. Estoy entendido. Giovanna, Está bien, Liz. Está bien, Lice. ¿qué es de Aldo? ¿Dónde está Aldo? ¿Apareció o no apareció?
Uy, ¿resfriada? Turkey dog. Giovanna, Mm. ¿quién está resfriada? No, no estoy desesperada, Liz, solo me está dando un poco de eso. Los dioses del mundo van a venir por vos. ¿Qué es de Aldo? La pequeña. Está claro, dicen. ¿Eh? Que está claro. Ya, ¿qué es de Aldo? Está en clase Dog, estoy ahorita. aquí, le digo. Estoy aquí, Dog. No lo veo, Está todo claro. no veo su nombre. Está ahí. Ya le envié hace rato. El primerito en enviar. Jessica, dice Giovanna, Daniel, Andrés. Ya. Pero está sobreviviente entonces. Sí, doctor, todo bien. Todo sin novedad. Ahora, por ejemplo, en este caso, miren las características arquitectónicas de estas construcciones que son de barro, pero son circulares, semipiramidales, todas trabajadas en barro. Entonces, inclusive se puede ver aquí la parte del escape de la fuga, ¿no? Y debe tener por arriba otra cubiertita, ¿sí? Pero es composición circular y que se va cerrando con los adobes toda la parte de la construcción hasta llegar a la cúspide. Es decir, en espiral, para la ubicación de los adobes. Entonces, inclusive, estas son las casas colmena en Siria, y acá tenemos, por ejemplo, las infraestructuras que son originales de esa población, con esas características. Aquí vemos el hueco de la ventilación, ladrillo de andamio, aquí están con ladrillos, enlucido de yeso, es decir, aquí tienen la mampostería, ladrillo de barro sin cochura, doble, revestimiento de barro, toda esta parte, y aquí van ya poniendo la posición en colmena y en espiral. Entonces, si aquí en este sector se va a hacer un destino turístico, las construcciones de las instalaciones tienen que mantener estas características, como fueron las colmenas en épocas pasadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro tipo de instalaciones, pero que están utilizando ladrillo, piedra, después están utilizando calicanto, para unir piedra con piedra. Y aquí ya vemos, por ejemplo, la utilización de toda la parte de la mampostería, todos los marcos de la puerta, todo trabajado, la puerta, marcos de madera. Ahora, esta debe ser seguramente en yeso, pintado a color, o puede ser en barro, y los cristales. Aquí, estas ya son instalaciones nuevas, pero ya son instalaciones turísticas que están manteniendo las características del entorno. Aquí han puesto teja, este es un techo de 2 caídas de agua, pero vemos acá la parte circular, ¿no? Acá también vemos las instalaciones trabajadas todas en barro, pero aquí ya vemos cómo las ventanas y los ojos de buey, que son estos, que son también ventanas que tienen un eje en la parte de acá, y esto es vidrio. Entonces se empuja y se abre y se cierra. Y aquí vemos cómo se logra, es decir,
esa armonía y esa arquitectura perfecta, utilización de puntales de madera que están apoyados en piedra, todo el resto con barro, toda la parte de la cubierta, o sea, una segunda planta esta, toda de madera, las puertas de madera, sí, con vidriería, con vidrieras, y el piso también de ladrillos. Inclusive, acá tienen una parte de un vivero, pero que tiene las mismas características, trabajados en madera, y solamente aquí deben estar los cristales. Entonces, esta es una máxima representación de cómo las instalaciones se mantienen de acuerdo al entorno. Aquí vemos la construcción, utilización de madera, utilización de ladrillo y toda la parte de la mampostería. Cómo se están haciendo las construcciones. Aquí también tenemos otra construcción trabajada en arcilla. Y aquí lo mismo, trabajadas en arcilla, madera, barro, techo de paja, y originalmente esta es la población local que vive así, y hoy estas son las instalaciones turísticas. Bien, ¿alguna pregunta? Diga, No, Giovanna. Bien, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Se cuida, Doc. Igualmente, hasta luego.